dictadura, ni de los tiempos de la concertación, ni una maldad permanente del gobierno actual. Ha habido escasez de suelo urbano y me parece que debería haber en este documento más énfasis sobre ese aspecto, no solo sobre el diagnóstico de la malignidad de esta segregación. Para que no me coma el tiempo, no voy a caracterizar desde mi punto de vista lo que es la segregación, y si me alcanza el tiempo lo dejo al final y prefiero avanzar hacia las propuestas de las partes que tengo mayores discrepancias y ver si me alcanzan a aparecer, alcanzo a decir aquellas que tengo coincidencia. Tengo coincidencia en varias de ellas, de las que aquí se plantean, pero debería haber habido un énfasis mayor en el diagnóstico a la hora de decir qué ocurrió, de haber dicho, este era un Chile que carecía de más de 1 millón de viviendas, y era un déficit de arrastre de muchísimos años. Que faltara 1 millón de viviendas hace 15 años no es lo mismo que faltara 1 millón cuando éramos 10 millones de habitantes. Y eso ocurría en los años 70 también. Y durante todo este periodo lo que se ha hecho es decir, ¿cómo ponemos a todos bajo techo? Y a como diera lugar. Y por eso era la felicidad de los gobiernos que hacían las cosas y de los que recibían las casas. Entonces, no había conciencia en ese instante, ni desde los aparatos del Estado, ni desde la sociedad, ni desde la academia, para decir que en la desesperación por dar techo, a la ausencia de suelo urbano, se buscaba donde diera la posibilidad el territorio. Yo recuerdo el programa, es decir, simplemente ¿qué es lo que se hacía? Se celebraba la colocación, la construcción de las viviendas. Y las inauguraciones de la vivienda, desde los tiempos de Ibáñez en el Zanjón de la Guada, la solución de Callampa, de eliminarlas del Zanjón de la Guada, eran solo celebraciones, ¿no? Y esos eran los extramuros de la ciudad. Y el resto de los gobiernos, como dice Tocman en un análisis de hace como 8 o 12 años atrás, el resto de los estados fueron perificando. Y entonces se dice con justa razón que el Estado tenía un sesgo perificador, pero no por la voluntad perificadora, no por maldad, no por querer mandar a la gente a los extramuros. Ojalá hubiera habido suelo urbano. Quiero contarles que yo recuerdo el plan de vivienda progresiva que impulsaba John McDonnell en el gobierno donde estaba ministro Echegaray. En ese gobierno, en Santiago, el plan de vivienda progresiva fracasó. Yo lo recuerdo porque fui arquitecto y constructor privado en plan de vivienda progresiva y se acabó el suelo. En las 100 y tantas UF para esa especie de caseta sanitaria se la comía todo el precio el suelo y solo pudo hacerse la vivienda progresiva en otras partes. Entonces, a los extramuros, a como diera lugar, a sacar a la gente de los campamentos. Eso era lo único que importaba. El fenómeno además lleno de complejidades, porque usted le decía al hombre que se encontraba, a la familia que estaba en el campamento en el Cerro San Cristóbal, que trabajaba de florista o de cuidador de auto en el cementerio, le decía a usted, mire, le vamos a dar una casa gratis y ahora va a Lampa. Ustedes saben la respuesta de que si alguien le pregunta, ¿qué le contestaría el hombre del campamento? Muchas gracias, toma la casa, la deja, la abandona o la arrienda. Y eso es lo que hicieron. Vaya a preguntarle usted a los pobladores que están en los bordes de Lo Barnechea, viviendo en población Callampa, si prefieren irse a vivir a Alhué, a Bajos de Mena o a Tiltil, en vez de estar en una Callampa, sin servicio, sin dotación, y prefieren estar en esa segregación cercana, no en la segregación distante, lejana, de vastas áreas, además de la más peligrosa. Porque ¿cuál es la segregación más peligrosa? La más urgente de combatir, esa que se expresa en amplios, en vastos sectores de barrios y áreas especialmente homogéneas, donde todos son parecidos, donde las desesperanzas son iguales, donde la falta de trabajo es igual, donde la falta de ganas de ir al colegio es igual, donde el desapego a la institucionalidad es pareja, donde la cercanía de gente distinta no aparece, donde no solo no hay calle, transporte ni servicio, sino que no hay comercio, no hay modelos imitativos, hay repetición de la desesperanza y un sinnúmero de cuestiones que los diagnósticos lo explican mejor y después podemos referirnos. ¿Qué quiero decir yo? Que le encuentro a este trabajo una
descripción interesante, buenas frases para describirlo, solo 5 minutos me quedan. Sin embargo, no veo una firmeza y un énfasis bien colocado en lo que se refiere a las políticas de suelo. Y como el resto de los aspectos son más digeribles, son más aceptables, buen diseño para la seguridad, el crime prevention y todas estas cosas que han existido, esto lo digo en inglés porque la institución se llama así en inglés, la gentrificación, incluso cuidado, la gentrificación, yo soy un promotor de la gentrificación, llevar a sectores de mejor ingreso a sectores donde hay bajo ingreso, pero cuidado que si eso no sea sobre la base de la expulsión, porque también si no volvemos a repetir y a reproducir el ciclo. Entonces es bueno comprar terreno a precio obrero para vender a precio pituco, pero eso en la medida de que dejemos a los que estaban ahí locales y sigan ahí, como ha ocurrido en algunos lugares y no en otros. Pero me hubiera gustado a mí que hubiera habido una definición mejor, pues si alcanza el tiempo puedo hacerles la crítica sobre la propuesta de gestión de suelo. No me gusta la propuesta en que tanto énfasis se hace en la necesidad de ampliar el límite urbano. Me parece que no es que antes de tener énfasis hacia eso, sería mucho mejor tener énfasis hacia, les propongo, hacia la recuperación de plusvalía. Fíjense que este es un tema que no lo tratan. Entonces yo les sugiero que incluyan en su propuesta y hagamos un debate o un taller o un trabajo de seminario donde podemos conversar cómo avanzar en esa propuesta, porque no está ni siquiera mencionada la idea de recuperar plusvalía. ¿Qué quiero decir con esto, con la recuperación de plusvalía? Bueno, quiero decir que existe un conjunto de chilenos que tienen terrenos y que sin haber hecho nada, sino gracias a la decisión de la comunidad y del Estado, han recibido extraordinarias ganancias en sus terrenos. O porque el Estado dijo, voy a hacer una obra y por lo tanto pasó con la varita del rey Midas y lo transformó en oro ese terreno, sin que ese propietario del terreno se parezca al empresario, es decir, al que toma crédito, contrata, compra, vende, sufre al vender, sufre al pagar el crédito, gestiona con el banco, tiene pana para poder meterse en el negocio del mercado. No, ese estaba sentado, tenía un terreno bien localizado y la comunidad, el bien común, le dio el plusvalor. Mire, ustedes no lo dicen y yo les propongo que lo digan, porque no es solo algo de lo que alguno puede mirar en forma caricaturesca mi persona y mi presencia acá con un sesgo político y diga, esto es el izquierdismo. El Mercurio, el 14 de mayo, a propósito de las obras del metro. Un último aspecto son las rentas obtenidas por los propietarios de terreno. Cuando cite el Mercurio, descuéntemelo de mi cuenta, de mi tiempo, por favor. Pues claro, pues pónganlo en su tiempo, porque las rentas obtenidas por los propietarios de terrenos en las cercanías del metro. Ellos, dice el Mercurio, no es un cronista, no es un articulista, es el editorial. Se ven beneficiados porque sus propiedades pueden aumentar su valor en varias veces, sobre todo cuando se cambian los planes reguladores. Entonces, segundo factor, no es solo cuando el Estado se obra, es cuando el Estado con el bien común cambia normas. Y feliz del que conoce la selva administrativa del Ceremi, del Servio y del Ministerio, porque ese sí que tiene en sus manos la varita del rey Midas, sabe cuándo viene la norma y compra y sube. Sobre todo cuando se cambian los planes reguladores y se puede construir en la altura. Parece conveniente. Yo les propongo tratar esta receta. Modificar los mecanismos tributarios. No está esta propuesta aquí. Para que al menos una parte de esta renta, va a parecer como que estoy diciendo que el trabajo está malo, yo estoy diciendo que el trabajo es muy bueno, pero quiero agregarle esto. Para que al menos, mire lo que dice, una parte de esa renta, o sea, le quiere quitar una ganancia del plusvalor, le quiere quitar plusvalía. Una parte de esta renta que se origina en una inversión de recursos del Estado pueda ser recuperada. Esto ocurre en países desarrollados como un mecanismo eficiente para ayudar a financiar las estaciones subterráneas. El señor ministro conoce que yo llevé una propuesta que está aquí a la Comisión Asesora Presidencial, que el señor Presidente de la República me hizo el honor de invitarme y tuvo la gran idea, que es una excelente idea del presidente Piñera, de haber convocado a una, no porque me haya invitado a mí, sino que haya convocado una comisión para crear una nueva política de desarrollo urbano. Yo lo aplaudo pública y privadamente, y salió la política de desarrollo urbano. Y en esa política de desarrollo urbano
quiero decirle